Hola, te pongo presente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola. Mara y Renata. Mm, Bien. Eh, voy a... me falta Romina. Romina. Hola, Hola. Hola. Bien. Buenas tardes a todos. Hoy falta Romina, ¿no? Ya va a llegar. Ustedes tienen el próximo parcial el 6 de noviembre. Ya estamos ahí. O sea, esta semana, la próxima no, la otra semana. Tenemos otra clase más, este, como para ir repasando. ¿Hasta qué punto llegaste con los prácticos? No hemos hecho mucho, hasta el 10. Hasta el 10, falta la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. Eh, Sí, sí, falta un poco, pero bueno, sí, cuesta, cuesta. eh, cuesta. Y por Zoom no se pueden hacer. Prácticamente eso es medio difícil, ¿no? Yo no sé cómo enseñar matemáticas, pero bueno, por Zoom. Nunca estuve, pero eh, podríamos probar algún día. Ver. Bueno, hoy tenemos el sistema de control del Tribunal de la provincia de Buenos Aires, que es lo que le corresponde a nuestra provincia, que es el sistema de control de toda la provincia, en las varias jurisdicciones, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel municipal y organismos descentralizados que también intervengan en el sector público. Ya estamos todos. Buenas tardes, Romina. Y les hice un power con la ley de responsabilidad fiscal, el régimen de responsabilidad fiscal, que la ley 25.917 por ahí está, y ahora ya se las voy a pasar, que la saqué de Infolec, porque no la tenía como para explicarles que también es parte de la visión a nivel nacional de una especie de control o de reglas macrofiscales para ir eh, definiendo restricciones numéricas sobre los gastos y los recursos y la deuda y todo lo que estamos viendo, ¿no? Es interesante porque practicamos un poco los clasificadores presupuestarios, los resultados, los recursos, un repaso de recursos. Bueno, y vimos la semana pasada, no sé ni cuándo los vimos ya, porque el 17 de octubre no hubo clase porque no estaba puesto la, la reunión del Zoom. Eh, y habíamos visto la Auditoría General de la Nación como control externo, la Sindicatura General de la Nación como control interno, que depende del Poder Ejecutivo, y la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, como para completar el sistema de control a nivel nacional. Hoy vamos a ver, voy a compartir pantalla. Eh, compartir pantalla. Ahora sí. Power. El Tribunal de Cuentas
de la provincia de Buenos Aires. Este es un resumen que les hice un PowerPoint, ¿no? El Tribunal de Cuentas, la ley 10.869 de la provincia, es un órgano de control administrativo con funciones jurisdiccionales y posee las atribuciones conferidas por la Constitución Provincial, en el artículo 1. Su sede central será la capital de la provincia, o sea, La Plata, y la composición del Tribunal de Cuentas es un presidente, abogado de 30 años y 6 años de ejercicio profesional, 4 vocales, contadores públicos y 6 años de ejercicio profesional, no procesados, no ejercer profesión, función pública ni actividad comercial, solo docencia, en el artículo 2 y 4, y en un rango similar a miembros de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, en el artículo 6. Esto es con respecto a la ley 10.869. ¿Cuáles son las funciones o facultades del Tribunal de Cuentas? Esto es un resumen, en los artículos 14 y 15 de la ley 10.869, concentra en forma resumida, ¿no?, las facultades del tribunal, ¿no? Primero es examinar los libros de la contabilidad y la documentación existente en las dependencias públicas provinciales y comunales, o sea, municipios, y en aquellos entes que de cualquier forma perciban o administren fondos o bienes fiscales. Inspeccionar las mismas, realizar arqueos de caja, celebrar convenios con organismos similares de otras jurisdicciones para la fiscalización conjunta de entes interestaduales sujetos a su competencia. Aprobar o desaprobar las cuentas. El tribunal estudia las rendiciones de cuentas de la Administración Central, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y las reparticiones autónomas y autárquicas, municipios y entes que reciban, posean o administren fondos o bienes fiscales. ¿Se acuerdan cuál es el ente interestadual? Cuando hicimos el ejercicio 2, que pusimos un montón de organismos que componen el sector público y teníamos que decir a qué jurisdicción pertenece, qué tipo de hacienda era. Bueno, y había el único ente interestadual que habíamos registrado, era el de la cuenca, la limpieza de Riachuelo, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Mecón? No, Mecón es el ministerio. Bueno, ese era un ente estadual entre la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la nación, que era un ente creado, o sea, entre varios estados, para supervisar la limpieza de Riachuelo, que ahora no lo recuerdo, Comecon, bueno, ya lo vamos a encontrar, pero lo repaso porque cuando uno lo lee no le da importancia, pero hay un organismo descentralizado, un ente interestadual entre varios estados, que se dedica, y lo único que encontré, que se dedica a la limpieza de Riachuelo, porque pertenece a esas 3 jurisdicciones: nación, provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea que en estos 2 plaquetas del Tribunal de Cuentas le resumí cómo está compuesto, como un abogado, qué funciones cumple, básicamente. Ahora le voy a compartir dejar de compartir, y le comparto unas diapositivas con respecto a los antecedentes del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que hace un examen previo, concomitante y posterior de las cuentas pertenecientes a las 3 niveles, o 3 niveles de gobierno provincial, municipal y todos los organismos descentralizados que pertenezcan, y todo lo que pertenezca y que maneje fondos públicos. Los antecedentes del Tribunal de Cuentas, desde el año 1870,
73 se aplicó un esquema de control dentro de un departamento anexo a la legislatura. Tengo que correr acá. Está compuesto por un presidente abogado y 4 vocales contadores públicos. El Tribunal de Cuentas es un órgano de control administrativo con funciones jurisdiccionales y posee las atribuciones que le confiere la Constitución de la provincia y las que le otorga la Ley 10.869. Su sede central será la capital de la provincia, que es La Plata, y dentro de sus facultades, que ahora les leo, y ustedes lo pueden leer después, el presidente del tribunal lo representa en sus relaciones con terceros, con las autoridades administrativas, judiciales, comunales y particulares, con las siguientes atribuciones: presidir los acuerdos del tribunal y firmar toda resolución o sentencia que éste dicte, así como toda comunicación dirigida a otras autoridades o particulares. Con las autoridades judiciales se comunicará por exhorto u oficio y éstas observarán el mismo procedimiento para dirigirse al presidente del Tribunal de Cuentas. Es el jefe de personal que se asigne al tribunal, teniendo las atribuciones que le confiere el régimen para el personal de la administración pública de la provincia. Proyectar con intervención del cuerpo del presupuesto del organismo para ser elevado al Poder Ejecutivo. Autorizar y disponer de los fondos que sean concedidos al tribunal por la ley y determinar su aplicación en todos los casos. Despachar los asuntos de trámite, requerir la remisión de antecedentes, informes o pericias a organismos públicos o privados y toda otra información necesaria para resolver las actuaciones. Proponer al Poder Ejecutivo la designación de los empleados del tribunal sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución. Y convocar al cuerpo a los acuerdos extraordinarios cuando razones de urgencia o de interés público lo hagan necesario. No es necesario acordarse de todos, pero sí, por ejemplo, actividades principales, el estudio de cuentas, atención de consultas, atención de denuncias, los sumarios administrativos de responsabilidad patrimonial, porque los contadores y todo el personal jerárquico tiene responsabilidad patrimonial frente al ejercicio de su función, ¿no? Los fallos, recursos y auditorías a terceros. Sanciones que prevé la ley, ¿no? 10.869. En el ejercicio de sus atribuciones sobre el control de la hacienda pública o cuando se obstruyan sus actos o frente a la desobediencia a sus resoluciones, el Tribunal de Cuentas podrá aplicar las siguientes sanciones: llamado de atención, amonestaciones, cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio, multas cuyos montos se graduarán entre 2 y 20 sueldos mínimos de la Administración Pública Provincial, vigente al momento de la aplicación, y para el cumplimiento de sus resoluciones el tribunal podrá hacer uso de la fuerza pública. El procedimiento será establecido en la respectiva reglamentación. Funciones. Dentro de el Tribunal de Cuentas tiene la sede central en La Plata, que es donde está la capital de la provincia, pero tiene vocalías o delegaciones, que hay muchas repartidas en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país, y tiene delegaciones o vocalías, delegaciones generalmente. En Mar del Plata hay una, y supongo que en Dolores habrá otra, de la delegación del Tribunal de Cuentas, ¿no? Y son funciones: realizar el estudio integral de las cuentas de los organismos bajo su jurisdicción, y a tal efecto deberá estudiar y dictaminar sobre los estados de ejecución de planta de personal, de ejecución de presupuesto de gastos, de ejecución del cálculo de recursos, de ejecución de cuentas especiales, de ejecución de terceros, de movimiento de fondos y valores, de patrimonio, de resultado económico financiero,
y todo otro que establezca reglamentariamente el Tribunal de Cuentas. Realizar arqueos, relevamiento de inventario de bienes y valores, así como toda gestión de control que haga el cometido de su competencia. Realizar las inspecciones y auditorías en las oficinas y demás dependencias de la administración municipal y elevar sus resultados al Tribunal de Cuentas, quien a su vez notificará al responsable del órgano municipal que correspondiera. Evacuar por escrito las consultas que le formulen las autoridades municipales e informar mensualmente al tribunal respecto de sus acciones y requerir la intervención de éste cuando lo estime necesario. Informes mensuales, informes de corte y estudio de las cuentas, traslado, revisión de descargos y fallos y revisión del fallo. Esto es a título informativo. Y auditorías, que es la revisión general. Después, ex post, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires queda facultado para actuar como auditor externo de organismos financieros nacionales o internacionales en las operaciones de crédito que los mismos realicen en jurisdicción territorial de la provincia, con esta o con sus municipios y o entes que administren fondos públicos, ejerciendo dicho control con el alcance que en cada caso se convenga. Cuando vayamos a ver la ley de responsabilidad fiscal, y esto el Tribunal de Cuentas que realiza la auditoría, por supuesto, acuérdense que es previo, concomitante y posterior, el Tribunal de Cuentas, y nosotros ya lo hemos estudiado en crédito público, el sistema de crédito público, que cualquier uso de ese crédito público, que lo pueden realizar los municipios, las provincias y la nación, todos a veces requieren avales de la nación o avales de la provincia para los municipios, ¿sí? Todo en combinación y respetando las leyes que se crean para la supervisión de la ejecución, el contrato de ejecución de estos créditos. ¿Sí? Es importante esto porque muchos créditos que tiene la provincia los avala la nación. Me gustaría, Luis, que vos, si pudieras agregar algo de tu experiencia con respecto al Tribunal de Cuentas, que a ellos les pueda servir en forma concreta, ¿no? Porque esto es teoría. Y bueno, y como bien lo señalaste, es un organismo de control externo. Obviamente, si se desempeñan como funcionarios, no solo como contadores generales o gobernador o intendente, sino cualquier funcionario, ministro, directores, si están a cargo de un ente, dentro de la provincia de Buenos Aires, están sometidos a un control externo que hace el Tribunal de Cuentas. Estos controles, como bien lo señalaste, son previos, concomitantes y posteriores. Y por lo tanto, existe, digamos, la obligación de someterse a ese control. ¿Por qué? Bueno, porque el Tribunal de Cuentas es un organismo que está previsto en la Constitución. No es que nosotros podemos evitar que nos controle. Pero también es muy importante que les tenga claro, tener claro que el Tribunal de Cuentas hace un control con respecto al cumplimiento de las normas. Porque, digamos, una de las cosas que suelen hacer los auditores del Tribunal de Cuentas es hacer observaciones sin manifestar en las actas qué norma no se está cumpliendo. Entonces, el Tribunal de Cuentas tiene la obligación de poner qué norma es la que no se está cumpliendo. Por ejemplo, tienen que decir, no sé, artículo 18, inciso 7 de la ley 25.440. Porque
hacen un control de legalidad. No pueden hacer ese control, digamos, de gestión. No tiene atribuciones para hacer el control de gestión. Esto es muy importante porque a veces el Tribunal de Cuentas hace observaciones y no tienen un fundamento en algún tipo de norma. Eso por un lado. Por el otro, bueno, hay que tener en cuenta que el Tribunal de Cuentas aplica sanciones, hace recomendaciones, y a veces el Tribunal de Cuentas hace recomendaciones de hacer o de dictar alguna norma, y a veces cometiendo el error de nosotros proponer una norma que se apruebe, puede ser un decreto, puede ser una resolución, puede ser una norma inferior a la que indica la Constitución o las leyes vigentes, y después aplica sanción por el no cumplimiento de la norma que nosotros establecimos. No sé si queda claro lo que estamos diciendo. Con lo cual estamos haciendo el trabajo fácil a los auditores, ¿no? Porque, bueno, los auditores también tienen a veces esta tarea de oficinista, digamos, ¿no? De hacer la tarea, de hacer las actas, de hacer las observaciones, de aplicar multas. Y después, otra de las cosas que no es un tema menor, es que el Tribunal de Cuentas no es, pese a todos los términos que se usan, porque si nosotros somos funcionarios públicos, vamos a estar sometidos todos los años a lo que se llama un juicio de cuentas y a un juicio de responsabilidad, con todos términos judiciales. Nosotros tenemos que tener claro que el Tribunal de Cuentas no es algo judicial, es administrativo. Y si no estamos de acuerdo con algún fallo del Tribunal de Cuentas, lo podemos apelar al propio tribunal y luego a la justicia ordinaria, a lo que sería el fuero contencioso administrativo. Eso es una opción que existe cuando tenemos razón. Y después, un tema también que es muy importante es que cuando por ahí dejar de ser funcionario, no le damos importancia, tenemos algo pendiente, y ese algo pendiente implica que el Tribunal de Cuentas aplique una sanción monetaria, que puede ser un cargo, por ejemplo, si por una acción desarrollada en la función le generamos un perjuicio al Estado, no sé, de 5 millones de pesos, y nosotros no nos defendemos correctamente, nos acusan de eso, bueno, el Tribunal de Cuentas nos condena a pagar 5 millones de pesos, y si nosotros no le damos importancia, lo dejamos que eso quede firme y creemos que no va a pasar nada, bueno, un día nos vamos a encontrar que golpean la puerta de nuestra casa y nos dicen que nos van a rematar el inmueble. ¿Por qué? Bueno, porque el Tribunal de Cuentas se lo pasa a la Fiscalía del Estado, y la Fiscalía de Estado es un organismo que se encarga de cobrar todas las acreencias que tiene el Estado. Entonces inicia acciones legales para cobrar esos bienes. O sea que ténganlo, digamos, en cuenta y denle la importancia que se merece. Claro, Entonces, responsabilidad patrimonial. claro, hay una responsabilidad patrimonial, sí, sí, claro, por todos los daños que se puedan haber producido al Estado, siempre recordando que en el caso de que nosotros podamos demostrar que todas las acciones que se hicieron de acuerdo a las normas, esto, si nosotros podemos mostrar que las acciones que hicimos fue en cumplimiento de la Constitución, las leyes, y que no incumplimos con ninguna norma, y por más que se le produzca un daño al Estado, esto es considerado un acto de servicio y no nos pueden hacer nada porque lo hicimos en cumplimiento de las normas. Pero bueno, en principio eso es lo que me interesaría dar como mensaje. Bien, dejo de compartir y si encuentro, vos sabés que tengo
Eh, este no es Tribunal de Cuentas. eh, a ver. mm, Este, quiero abrir y no puedo. Porque no me sale, lo quise abrir. Ah, este es entonces. Sí, son 11. Este es otro que yo después se los voy a pasar para publicarlos, ¿no? Otro Power que es hecho por el Tribunal de Cuentas. Eh, que no el Tribunal de Cuentas es el estudio de la cuenta, surge la atribución constitucional de aprobar o desaprobar cuentas, el artículo 159 de la Constitución Provincial, que es un proceso de enjuiciamiento con el aporte de pruebas y finaliza con una sentencia, fallo del Honorable Tribunal de Cuentas. Poder sancionatorio, artículo 16 de la ley de... Esto me suena. Bueno, ya lo voy a averiguar. Está simplificado. Estos son todas las delegaciones o vocalías A y B de todo, mire mirá todas las que hay, ¿no? Viviana, no se está Este, viendo, ¿eh? No se está ¿no se está viendo. viendo? No, no, Bueno, no, no. entonces eh, voy a dejar de compartir y a ver si está. Ahora sí. Ahora Habría, sí, ahora ahora, sí, sí, ahora sí. Esto es lo ahora que sí. habían leído anteriormente. Y en las delegaciones de toda la provincia de Buenos Aires, fíjense todas las que hay, ¿no? Delegaciones y vocalías de diferentes La LOT, categorías. la LOT se está refiriendo a la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Ah, la ley orgánica. Y la anterior es la ley La LOM orgánica, es la de las municipalidades. la ley orgánica de las municipalidades. Ah, gracias. Sí, bien. Estos, la estructura de las delegaciones zonales, hay un auditor jefe, 3 auditores, analistas, oficial letrado y agente administrativo. Esto a título informativo, ¿no? Plazos para la emisión del fallo, acá fíjense que tienen diferentes periodos en el ejercicio 1, auditoría de delegaciones, es irrelevante que lo conozcan, ¿no? Si únicamente en el ejercicio de la función pública van a tener que conocerlo porque tienen que saber la fecha. Pero es decir, hay diferentes periodos para determinadas cantidades de informes y fallos. Las actividades previas al estudio de la cuenta, la designación del auditor a cargo de la cuenta, relevamiento del sistema administrativo contable, la rúbrica de libros, decretos, resoluciones y contratos, y los programas de auditoría, preparación, elevación y aprobación. El estudio de la cuenta es el acta de auditoría, antecedentes, aclaraciones, recomendaciones, su proceso informe mensual de delegación, su proceso informe de corte, su proceso informe artículo 24 de la delegación. Son todos muy, muy detallados, como para la función pública. Estudio de la cuenta durante el ejercicio compulsa de órdenes de pago, se verifica que los antecedentes que respalden las mismas den cumplimiento a los requisitos formales establecidos por la normativa aplicable y que permitan encuadrar el egreso de fondos como un gasto municipal. Compulsa de registro, se constata el estado de las registraciones al momento de la compulsa, se toma conocimiento del contenido de los actos administrativos emitidos por el intendente y su secretario, surgimiento de auditorías específicas y o pedidos de antecedentes. Durante el ejercicio en recursos humanos, liquidación de sueldos, se verifica la correcta liquidación de bonificaciones y horas extras de acuerdo a la normativa vigente. Ordenanza complementaria del presupuesto, ordenanzas específicas,
legajos del personal, se verifican los antecedentes de la contratación, títulos, matrículas profesionales, reconocimientos de antigüedad, decretos de nombramiento, licencias. Durante el ejercicio, auditorías especiales sobre programas financiados por la Nación y la provincia. Argentina Trabaja, Fondo Federal Solidario, que este me parece que no está más hace mucho, porque esto es una diapositiva de otros tiempos. Y Programa de Inversión Social, Cooperativas de Trabajo, colaboración con otros organismos provinciales, que es el Instituto de Provisión Social de la provincia, ¿no? Y el estudio de la cuenta, el cierre del ejercicio con la presentación de la rendición de cuentas, análisis de la aplicación de los fondos con afectación específica, determinación de excesos presupuestarios al cierre y posibilidad de compensación, y determinación de desequilibrios financieros al cierre. Bien, esto es lo más importante del Tribunal de Cuentas, cómo que está compuesto y cuáles las facultades específicas, y el ámbito de aplicación del Tribunal de Cuentas y sus sanciones. Este es el organismo o el órgano de control de la provincia de Buenos Aires. Todas las provincias tienen un Tribunal de Cuentas, a excepción de Salta, que tiene como la nación una auditoría externa y una sindicatura. Y vos me dijiste que la provincia de Jujuy últimamente adoptó ese mismo método de eliminar el Tribunal de Cuentas y poner la auditoría externa y la sindicatura del control interno. Bien, ahora dejo de Y compartir. la ciudad autónoma también, ¿eh? Claro, la ciudad autónoma también, me había olvidado. Sí, o sea que son 3 provincias, o 2 provincias y la ciudad autónoma, como una provincia más de Ahora vamos a ver acá, ¿dónde está? Compartir. Bueno. La ley 25.917 es del régimen federal de responsabilidad fiscal. Allá se sanciona en el 2004 y se pone en vigencia a partir del año 2005. Creo que ustedes no habían nacido. ¿O sí? Sí, sí, ustedes sí. Y entonces la ley 25.917 crea el régimen federal de responsabilidad fiscal con el objeto de establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública. Esas reglas macrofiscales permiten hacer restricciones al ejercicio, ¿no?, de la función pública. Entonces, esta ley está dividida en partes como la creación, los artículos, ¿no? La creación, que se crea este régimen federal de responsabilidad fiscal, donde se van adhiriendo las provincias en la medida que se divulgue, ¿no? Transparencia, y trata sobre transparencia y gestión pública, sobre los ingresos públicos, sobre el equilibrio financiero, sobre el endeudamiento y sobre la creación de un Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y disposiciones varias y transitorias. Vamos a ir una por una, que es como un refreshing, ¿no? Digo yo, en la medida que la iba poniendo en el Power, es como practicar clasificadores, practicar resultados. Fíjense, con respecto, yo les invito a que bajen la ley, que son 5 hojitas de Infolec, ¿no? La ley 25.917, porque, bueno, no pude poner toda la ley, pero sí, en cuanto a la transparencia y gestión fiscal, que es del artículo 2 al artículo 9 de la ley, habla del marco macrofiscal, qué es lo que debe incluir para la transparencia y la gestión pública. Debe incluir los resultados previstos, el primario y el financiero. ¿Cuál es el primario? Aquel que no tiene en cuenta los intereses. Y lo voy siguiendo de acá. Y el financiero, que con el criterio del devengado y para todo el sector público de cada nivel de gobierno. O sea que estamos hablando de la nación, de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la transparencia y la gestión hay límites de endeudamiento para los 3 niveles, provincia, la Ciudad de Buenos Aires y para el gobierno central, el gobierno nacional. Las proyecciones de recursos son de origen nacional, detallando distribución por régimen para las provincias, también para la CABA y para el gobierno nacional. Sobre todo las que reparte el gobierno, ¿no? La política salarial impositiva que espera implementar y la proyección de las variables como precios, Producto Bruto Interno y tipo de cambio nominal. Esto es un poco repaso de presupuesto. Las leyes de presupuesto general de las administraciones provinciales, porque las provincias también tienen un presupuesto. Nosotros estudiamos el sistema presupuestario nacional, pero la provincia de Buenos Aires tiene un sistema de presupuesto y las demás también. Y entonces, incluso las leyes de presupuesto general de las administraciones provinciales, CABA y la Administración Nacional, contendrán la autorización de la totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos de carácter ordinario y extraordinario, afectados o no. Acuérdense que el presupuesto, la ley de presupuesto nacional, es una ley que es un cálculo de recursos y una autorización de gastos. Y estos recursos son de carácter ordinario y extraordinario, con afectación o sin afectación. A ver si les leo un poco más. No tiene más nada. No tiene más nada. Dice que se establecerá, acá tiene, se establecerán los conversores que utilizarán los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para obtener clasificadores presupuestarios homogéneos con los aplicados en el ámbito del gobierno nacional. Hay un foro permanente de direcciones de presupuesto y finanzas de la República Argentina, que cada provincia está compuesto por todas las provincias adheridas al régimen de responsabilidad fiscal. Y fíjense que los clasificadores presupuestarios que nosotros estamos aprendiendo, ustedes están aprendiendo, tienen que compatibilizarse entre esos 3 niveles, nación, provincia, para que los registros o los clasificadores sean homogéneos para los 3 niveles. Otra regla que incorpora la ley es incorporar en los presupuestos plurianuales, nosotros vimos presupuestos plurianuales, si bien se presentan, cuando se presenta la Ley Nacional de Presupuestos, se presentan por 3 años, porque hay inversiones que se tienen que hacer en diferentes etapas, financiados en diferentes etapas, ¿no? Con los presupuestos plurianuales. Y se incorporarán en los presupuestos plurianuales las estimaciones de los recursos y el perfil de vencimiento de la deuda pública nacional instrumentada para el trienio correspondiente. La deuda pública instrumentada es aquella que está conformada y formalizada en un instrumento, ¿no?, público. A veces no es que no se realicen en instrumentos, pero a veces que no se requiere tanto como un bono público o un título público, ¿no? Pero es instrumentada. Los gobiernos provinciales, la Ciudad de Buenos Aires y autónoma, ¿no?, y el gobierno nacional, tomarán las medidas necesarias para calcular parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y eficiencia en materia de gasto público. Fíjese que son todos términos que venimos estudiando desde el principio del ciclo, ¿no? Cuando estudiamos gasto público, cuando estudiamos los recursos y cuando estudiamos las 3C de eficiencia, eficacia y eficiencia, eficacia y, bueno, me falta una, pero que están todos trasladados para que ustedes lo entiendan, ¿no? O sea, la primera fue transparencia y gestión pública. El otro materia que legisla la ley es el gasto público.
que es del artículo 10 al 15. Y habla de que el gasto público, la tasa nominal de incremento del gasto público primario de los presupuestos de la Administración Nacional, provinciales y CABA, es decir, la suma de los gastos corrientes y de capital, gasto público primario, ¿qué significa? Que están excluidos los intereses de la deuda pública. Los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital destinados a infraestructura social básica, financiados con cualquier uso de crédito, autorizado conforme al artículo 25 de esta ley, no podrá superar la tasa de aumento nominal del PBI previsto. O sea, que el incremento, la tasa nominal del incremento del gasto público primario, sin tener en cuenta los intereses, más los gastos financiados con préstamos, no pueden superar la tasa de aumento nominal del Producto Bruto Interno previsto. O sea que tiene que tener un control específico y exhaustivo. Los gastos incluidos en los presupuestos del Gobierno Nacional, en las provincias y en la ciudad autónoma constituyen autorizaciones máximas. La ley de presupuesto autoriza un máximo de gasto, ¿no? Es el máximo autorizado. Acuérdense ustedes que en la ley 2456, para aumentar el gasto, tienen que corroborar la financiación respectiva para poder aumentar ese gasto, que no estaba autorizado en la ley, pero es una ley complementaria de presupuesto. Bien, o sea, los gastos incluidos en los presupuestos de los 3 niveles constituyen autorizaciones máximas, estando sujetas a la ejecución de los mismos a la efectiva percepción de los ingresos previstos. El producido de la venta de activos fijos de cualquier naturaleza y el endeudamiento del Gobierno Nacional, provincia y CABA no podrán destinarse a gastos corrientes. Así como lo dice la ley 2456, ese uso del crédito no se puede utilizar para gastos corrientes. En este caso específico es la venta de activos fijos de cualquier naturaleza. No se puede destinar a gasto corriente, sino que si se vende un activo, se va a utilizar para un gasto de capital, para compaginar. Las autorizaciones de mayores gastos solo podrán incorporar una mayor recaudación de aquellos recursos que componen la fuente de financiamiento, Tesoro Nacional o renta general. Había un clasificador por fuente de financiamiento y el financiamiento que es del Tesoro Nacional, lo que proviene del Tesoro Nacional o rentas generales. Esa está supeditado, esa autorización de mayor gastos, a este aumento de recaudación que proviene del Tesoro Nacional. Y el Poder Ejecutivo Nacional, provincial y la ciudad autónoma solo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado, siempre que estuvieran asegurado un financiamiento especialmente destinado a su atención. Fíjense que si una proyección de la ley 2456, porque además esta ley fue sancionada después de la 2456. Bien, este es el otro tópico del gasto público. El siguiente habla sobre los ingresos públicos, o sea que no se olviden que estas reglas macrofiscales son restricciones para la gestión y el desenvolvimiento de la administración financiera del Estado, ¿no? Con respecto a los ingresos públicos, el cálculo de los recursos de un ejercicio deberá basarse en la ejecución presupuestaria del ejercicio previo. Claro, de acuerdo a lo que se ejecutó, se puede proyectar para el ejercicio posterior, ¿no? Y tendrá que considerar las modificaciones de política tributaria previstas ejecutar en el ejercicio fiscal y detallar las variables y factores que se tienen en cuenta para su previsión. De acuerdo a esas modificaciones de política presupuestaria para realizarlos, fíjense,
si aumentamos o si creamos un nuevo impuesto o si cambiamos la alícuota o cómo se implemente una política tributaria distinta a la que se ejerció en el año previo, ¿no? A el cálculo de recursos. Y para poder preverlos. Con respecto a los ingresos, si para un ejercicio fiscal se tomaran medidas de política tributaria que conlleven a una menor recaudación, se deberá justificar el aumento de recursos que la compense o en caso contrario se deberá adecuar el gasto presupuestado con ese financiamiento. Fíjense ustedes que últimamente han manifestado, bueno, se han sancionado la ley de ganancias, aumentando el mínimo no imponible, con lo cual quedan exentos o eximidos de pagar mucha gente que estaba calculado el recurso, pero al disminuir el mínimo no imponible, se va a recaudar menos con eso, ¿no? Lo mismo que la devolución de IVA, que hasta no sé qué fecha ha sancionado el Congreso. Fíjense que deberá justificar el aumento de recursos que compense ese gasto o esa parte que se deja de recaudar en concepto de impuesto. Si no se aumenta otro recurso que lo compense, se deberá adecuar el gasto presupuestado con ese financiamiento, o sea, reducir el gasto para poder que encaje el cálculo del recurso, porque se redujo de otro lado. Los presupuestos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el nacional, incluirán estimaciones de gastos tributarios incurridos por la aplicación de las políticas impositivas. Fíjense, estos gastos tributarios nosotros no están en el programa, pero cuando teníamos finanzas, estudiamos incentivos fiscales, que en definitiva son gastos tributarios. ¿Qué significan los gastos tributarios? Son excepciones deliberadas de la tributación para determinados objetivos de desarrollo o desarrollo económico, desarrollo de una ciudad o de un polo, etcétera, con diferentes objetivos. O sea, que se exime específicamente a una zona o a determinados sujetos del impuesto y se lo computa como gastos tributarios. Son exenciones impositivas. Pero no los estudiamos, no los tienen en este programa. Le voy a pasar un artículo nuevo que tengo con respecto a los gastos tributarios. El otro tópico que dice el régimen de responsabilidad fiscal es el equilibrio financiero. Bueno, uno de los principios presupuestarios es del equilibrio financiero, ¿no? El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ejecutar sus presupuestos preservando el equilibrio financiero. Se medirá como diferencia ese equilibrio, como diferencia entre los recursos percibidos de naturaleza corriente y de capital, recursos percibidos, acuérdese de los momentos del gasto y los momentos de los recursos, ¿no? De naturaleza corriente y de capital, y los gastos devengados, que incluirán los gastos corrientes netos de aquellos financiados con préstamos de organismos internacionales. ¿Qué significa netos? Que no se cuentan. Gastos corrientes netos. Y los gastos de capital netos de aquellos destinados a infraestructura social básica necesaria para el desarrollo económico y social, financiados con cualquier uso de crédito, sujeto a las restricciones, bueno, acá me equivoqué yo, que dice, bueno, no lo completé, pero es el artículo 65 de la ley 2456, después lo completo. Habla de las restricciones que fija la ley 2456 en el artículo 65, que ahora les digo, que tengo la ley acá, 65, habla que el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación
conversión y renegociación en la medida que eso implica un mejoramiento de los montos, plazos y o intereses de las operaciones originales. Bien, después lo modifico. Cuando los niveles de deuda generan servicios superiores a los indicados, ¿qué son los servicios de la deuda? Son los intereses de la deuda más las comisiones. O sea que los niveles de deuda generen servicios superiores a los indicados, deberán presentarse y ejecutarse presupuestos con superávit primario. Siempre que vean primario es neto del pago de intereses, o sea, sin contar con eso, ¿no? Acordes con planes que aseguren la progresiva reducción de la deuda. O sea, repito, cuando los niveles de deuda generen servicios superiores a los indicados, deberán presentarse y ejecutarse presupuestos con superávit primario. O sea, que sean superiores los recursos que los gastos, ¿no? Y el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la ciudad autónoma constituirán fondos anticíclicos fiscales con el objeto de perfeccionar el cumplimiento de sus objetivos. Es una regla macrofiscal, muchos países, y nosotros creo que también lo tenemos, hay un fondo así anticíclico, o sea que cuando estamos en la fase descendente del ciclo, con esos fondos podemos amortiguar los efectos de un ciclo depresivo de la economía, de depresión de la economía. Bien, esto en cuanto al equilibrio financiero. En cuanto al endeudamiento, los gobiernos provinciales y la ciudad autónoma tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en cada ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada no superen el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias de coparticipación a municipios. Es un tema de... Tampoco vimos coparticipación de impuestos. Y no está... no lo vimos, ¿no? Creo que no lo vimos. Bueno, voy a intentar darles un poco para que tengan la próxima clase, si bien no está en el programa, es importante que lo sepan como ciudadanos y porque la nación de los impuestos nacionales que cobra coparticipa a las provincias de esos impuestos nacionales. Y a su vez, la provincia, cada provincia, y sobre todo la de Buenos Aires, y además también yo conozco la de Buenos Aires, ¿no? Coparticipan los impuestos provinciales con los municipios. Y creo que los municipios tienen un coeficiente que se llama CUS, que tienen como parámetros de acuerdo a los servicios que presta cada municipio, hay un CUS determinado que le permite coparticipar un porcentaje mayor o menor de esos impuestos provinciales que coparticipa la provincia con los municipios. Pero hay una coparticipación nacional de impuestos nacionales con las provincias y hay una coparticipación de las provincias con los municipios. O sea que el nivel de endeudamiento no puede superar el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias de coparticipación a municipios. O sea, sin la coparticipación que reciben en los municipios. En caso de operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública, se hará de aplicación al artículo 65 de la ley 24.156, que ya les acabo de leer. El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la ciudad autónoma deberán actualizar sistemáticamente e informar el estado de situación de las garantías y avales otorgados, clasificados por beneficiario, en oportunidad de elevar a las legislaturas correspondientes los respectivos proyectos de presupuesto de la Administración General, los que deberán contener una previsión de garantías y avales a otorgar para el ejercicio que se presupuesta.
¿Se acuerdan cuando estudiamos el sistema de crédito público que una de las clasificaciones de la deuda era la directa o la indirecta? La directa es cuando la administración central las asume como deuda propia. Y la indirecta es cuando la administración central da garantías o avales a otros organismos, a otras provincias para el otorgamiento para el uso de crédito. Por eso, estos garantías o avales tiene que constar en la Ley de Presupuesto Nacional y también tiene que constar la previsión en los impuestos provinciales, ¿sí? En la ley en las legislaturas correspondientes. El Gobierno Nacional, las provinciales y CABA no podrán incluir en sus respectivos presupuestos como aplicación financiera la amortización de la deuda. Gastos corrientes y de capital que no se hayan devengado presupuestariamente en ejercicios anteriores. ¿Se acuerdan? Nosotros dentro de los clasificadores está el carácter económico, que teníamos los recursos corrientes, gastos corrientes, recursos de capital, gastos de capital, fuentes y aplicaciones financieras. La fuente es el origen de un endeudamiento y la aplicación financiera, cuando sobraba, es decir, o cuando se obtenía, se aplicaba. O sea, una aplicación financiera es amortización de la deuda. Que no se puede incluir estos créditos de este endeudamiento como amortización de la deuda. Y gastos corrientes y de capital que no se hayan devengado presupuestariamente en ejercicios anteriores. O sea que estamos hablando de importes devengados o conceptos devengados. Los gobiernos provinciales, perdonen, pero así lo dice la ley, repetir, son los gobiernos provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al Ministerio de Economía y Producción, el que analizará para autorizar tales operaciones. En el caso de endeudamiento de los municipios, las provincias coordinarán con el Gobierno Nacional y con sus respectivos municipios las acciones destinadas a propiciar esas autorizaciones de ese uso del crédito o del aval o garantía. Esto es como un repaso de los sistemas que hemos estudiado, ¿no? 6, 7. Bien, ya llegamos a la parte. Para esto se crea, en el régimen de responsabilidad fiscal, se crea un Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal como órgano de aplicación de este régimen. El Consejo tiene su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se reunirá alternativamente en cada zona geográfica. Una vez constituido, adoptará un reglamento interno mediante voto por mayoría de los 2/3 del total de participaciones asignadas a las jurisdicciones nacional, provincial y ciudad autónoma, y con el voto favorable de al menos 7 jurisdicciones provinciales. Tales participaciones serán recalculadas conforme a la cantidad de jurisdicciones adheridas. En la medida que están todas adheridas, creo yo, pero en la medida, esto fue sancionado en el 2005 y se iban adhiriendo todas las provincias. El Consejo se reunirá trimestralmente y sesionará válidamente con la mitad más uno de sus miembros, y está integrado por los ministros de Economía y Hacienda o cargo similar del Gobierno Nacional, gobiernos provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la medida que hubieran adherido. Tendrá un comité ejecutivo que estará constituido por un representante de la Nación y los de 8 provincias y la Ciudad Autónoma, cuya integración, representación y funciones serán determinadas por el reglamento interno que dictará el Consejo. El Consejo evaluará el cumplimiento del régimen establecido en la ley y aplicará las sanciones derivadas de su incumplimiento. El Estado Nacional tendrá la facultad de veto previsto en el reglamento interno, o sea que puede vetar a cualquier sanción que haya
sancionado, valga la redundancia, el Consejo. Y la última, creo yo, es esta, disposiciones varias. Y hablando del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, da lugar a sanciones, las cuales podrán consistir en los siguientes: restricción del derecho a voto de la provincia de Libra, restricción en el otorgamiento de nuevos beneficios impositivos nacionales destinados al sector privado ubicado en la jurisdicción que haya incumplido, limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del gobierno nacional, denegación de autorización para las operatorias de nuevos endeudamientos y limitación de las transferencias presupuestarias del gobierno nacional con destino a las jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática. Fíjense que son todos conceptos de entidad, de jurisdicción, de beneficios impositivos, gastos tributarios, impuestos nacionales coparticipables. ¿Cuáles son los impuestos nacionales coparticipables que tampoco lo vemos acá? Son ganancias, IVA, bienes personales. Los derechos de exportación no son coparticipables. Esos son los gruesos que me acuerdo. Es decir, los combustibles me parece que tampoco los impuestos a los combustibles no son coparticipables. Y los de impuestos a los débitos y créditos bancarios, cuando los pusieron, tampoco son coparticipables, pero son de gran recaudación fiscal. Le estoy agregando cosas que hacen a la materia y para que ustedes se vayan familiarizando con terminologías que siempre van a utilizar porque van a estar en relación con el sector público, trabajen o no en él, ¿no? Háganme acordar que para la próxima clase les voy a dar un pantallazo de la ley de coparticipación, que tengo el Power y no sé qué otra cosa más que me voy a encargar. Bien, esto es, o sea, hoy vimos el Tribunal de Cuentas y vimos el régimen de restricción fiscal, de régimen de responsabilidad fiscal. Bien, 25.097. Si ustedes pueden, se la bajan de Infolet, que es tal cual. Es lo que yo le resumí acá. No puedo resumir todo porque no voy a repartir lo que es una ley, ¿no? Pero para que tengan un pantallazo de qué significa el régimen federal de responsabilidad fiscal, o sea, equilibrio, transparencia y gestión pública con indicadores, equilibrio financiero, endeudamiento y algo que gasto público, ¿sí? Son restricciones en la gestión de los fondos, de los recursos y de los gastos, o sea, de la administración financiera gubernamental, que hacen a la administración. Bueno, y hasta acá llegamos. Hoy es la clase. Esto va incluido en el parcial. No lo de coparticipación, lo que voy a ver después, pero esto va incluido como pantallazo general. Tenemos materia, acuérdense que en el parcial va a entrar todos los fundamentos de la reforma, el sustento metodológico de la reforma, en qué se basó la reforma, y todos los sistemas que hacen a la ley 2456, más el Tribunal de Cuentas, más el régimen de responsabilidad fiscal, y tienen para estudiar bastante. No sé si voy a incorporar, vamos a algún trabajo práctico pequeñito, como para que ustedes puedan evaluarlo, evaluar la comprensión. Voy a ver cómo me manejo. Bien,
¿Dejamos acá? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Qué bien. Después me comunico con vos, Luis, para hablar, porque bueno, en Dolores tenemos el próximo miércoles. No este Bueno, miércoles, sino en la semana que viene. Bien, perfecto. bueno, espero que haya grabado la reunión y después te mando los Power, los tenés, ¿no? Menos este último que es Pásamelo, nuevo. pásamelo por las dudas. Sí, pásamelo por las dudas. Sí. Te mando todos estos, lo del Bueno, Tribunal de Cuentas Cuentas y este y que este que yo. Bien, bueno, Gracias, profe. Chao. chao. Me dijo de finalizar.